lo tienen en el apunte. Yo directamente, en el apunte tienen el planteo del método de las diferencias finitas en una sola variable, pero como para no extenderme hasta las 3 de la tarde, yo lo voy a desarrollar directamente en dos variables, que es el que vamos a utilizar acá para resolverlo. Supongamos que estamos en el plano XY, tenemos un punto de coordenadas AB, un punto del plano. Ahora, supongamos que voy a hacer referencia a puntos que están en las proximidades de A y de B. Por ejemplo, acá tenemos A más delta X, acá tenemos A menos delta X, acá B más delta Y, y acá tenemos B menos delta Y. Por lo tanto, tenemos, voy a considerar unos cuantos puntos que están acá en los alrededores del punto de coordenadas AB. Entonces, por ejemplo, este punto A menos delta X, B, es este que está acá. Este A más delta XB, es este que tenemos acá. A, B más delta Y, este que tenemos acá. Y porque hay varios colores. Este es el B menos delta Y, es este que tenemos acá. O sea, del punto de coordenadas AB, acá estoy haciendo referencia a 4 puntos que están a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo. Bien, por lo menos respecto al tiempo. Bien. Nosotros vamos a estar interesados en evaluar, piensen en el eje Z que se sale del plano, a una función W a posteriori va a ser la deformada de nuestra losa en distintos puntos que dependen de las coordenadas X. Bueno, ahora apelo a su memoria de análisis 2, o análisis, que es muy parecido a análisis 1, en donde se podía aproximar los valores que toma una función, en este caso una función W, en las proximidades de un punto de coordenadas AB, haciendo uso del teorema de Taylor. Entonces, si recuerdan ustedes, si hacemos el desarrollo de una función hasta el segundo orden, siempre y cuando delta X no sea demasiado grande, tienda a cero, o sea bastante pequeño, podíamos aproximar lo que valía la función ahí en las proximidades de AB, por ejemplo, incrementando A una cantidad de delta X, como lo que vale la función en AB, más la derivada de la función W respecto a X por delta X. No le agrego acá la derivada de W respecto a Y por delta Y, porque acá delta Y vale 0, no hay delta Y, más un medio de la derivada segunda de W respecto a X dos veces por delta X al cuadrado. También acá no agrego las derivadas segunda de XY ni la derivada segunda respecto a Y dos veces, porque están ambas multiplicadas por delta Y, que como se ve acá es 0. O sea, la hago yo arbitrariamente. Bueno, en la expresión anterior, si al delta X lo considero negativo menos delta X, bueno, el segundo término se me hace negativo, el tercero y el primero no cambian, delta X al cuadrado, por lo que sea negativo, queda con todo con el mismo signo. Entonces, como ven, ojo acá que pongo el aproximadamente igual porque no es igual. ¿Sí? ¿Por qué no es igual? Porque esto es cierto cuando sería igual cuando delta X tiende a cero. Para nosotros, delta X va a ser chiquitito, pero lamentablemente no va a tender a cero. El concepto de tender a cero en matemática está asociado con un infinitésimo, y para nosotros en ingeniería las cosas chiquititas las comparamos con infinitesimos, pero no son infinitesimos. Por eso pongo el aproximadamente igual. Bueno, como si restamos miembro a miembro, estas dos ecuaciones, nos queda esta expresión que está acá, de la cual podemos despejar W' de X, y entonces aproximar lo que vale la derivada de una función respecto a X
una derivada parcial con lo que vale la función en las proximidades de x. O sea, si una función la evalúo a la derecha de x, le resto lo que vale la función a la izquierda de x y divido por 2 veces delta x, y más o menos nos va a dar algo parecido a la derivada parcial de w respecto de x, siempre y cuando delta x sea chiquito, ¿no? Cuanto más pequeño sea delta x, mejor va a ser esta aproximación. Obviamente si delta x no es chiquito, y w' puede ser cualquier cosa. Bueno, si en lugar de restar miembro a miembro, sumamos miembro a miembro, nos queda una expresión en donde podemos despejar w segunda xx y estimar, vuelvo a insistir, los valores de esta derivada de segundo orden de w respecto de x dos veces, a partir de lo que vale w a la derecha, lo que vale w a la izquierda y lo que vale w en el punto. ¿Alguna duda hasta acá? Los maté. O fui muy claro o no entendió nada. No, por el Vamos momento a se decir que se entiende. entiende. ¿Entiende hasta ahora? Porque si se entiende esto, este es la ABC. Una vez, de acá en más es todo sumar, restar, reemplazar, sumar, restar, reemplazar, pero la esencia del método pasa por acá. ¿Sí? Eh, bueno, entonces como ven, la idea del método es estimar lo que vale una derivada, ya sea de primer o de segundo orden, a partir de lo que vale la función ahí en los alrededores del punto que estemos analizando, la B. ¿Bien? Bueno, análogamente, como con el mismo análisis que calculamos W' y W segunda XX, podemos calcular W' simplemente en lugar de incrementando A, incrementando B. Pero las formulitas son similares. También podemos calcular W segunda XY tomando W' de X e incrementándola respecto de Y, aplicando la formulita que vimos antes, pero a W' X incrementando Y, y bueno, haciendo las operaciones algebraicas podemos estimar estas derivadas mixtas X y de segundo orden. Es un tema también de reemplazo y es más de lo mismo. Y así podemos seguir. Las derivadas terceras las podemos calcular a partir de la derivada segunda, ¿sí? Derivando la derivada segunda, aplicando las formulitas que vimos antes, eh, nos permite calcular las derivadas terceras respecto a x tres veces, simplemente evaluando la función en los alrededores de AB, como se ve acá. Cuando pongo A más 2 delta X, bueno, será en un punto que está 2 delta X a la derecha de A. Lo mismo con W tercera I. Lo mismo con las derivadas de tercer orden mixtas respecto a X dos veces. Empiezan a hacer expresiones más grandes, más extensas, más engorrosas, pero sencillas. Es lo que vale la W en un lugar ahí cerca de A y cerca de B, ¿no? Y siempre y cuando, recuerden, nunca se olviden que esto es una aproximación que depende de delta X y delta Y que sean chiquititos. Cuanto más chiquito, mejor. Bien, entonces también tenemos derivadas mixtas. Seguimos el mismo procedimiento. Las derivadas de cuarto orden se pueden estimar a partir de lo que vale W ahí cerquita de AB. Las derivadas de cuarto orden, bueno, ven, es largo, son la derivada de cuarto orden respecto de y cuatro veces, dos veces respecto de x y dos veces respecto de y. ¿Sí? Son choclo. Bueno, ¿todo para qué? ¿A qué apuntamos acá? A resolver esta ecuación diferencial, que era la ecuación que planteamos, que era la elástica de una losa que tenía una carga distribuida, que esto lo había modificado, esto yo acá es P, vamos a poner P, la carga distribuida, y B que era la rigidez. ¿Se acuerdan que B era E por H cubo dividido 12
modificado por el coeficiente de paso, 1 más un cuadrado. Ahora, perdón, me olvidé si era 1 más o menos. No. Bueno, si alguien lo tiene ahí, Menos era. ¿eh? Era menos. 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 Bien. Nunca más borrar. Bien. Bien. Bueno, hace un ratito, recién acabamos de ver cómo estimar las derivadas de cuarto orden, todo queríamos llegar acá, las derivadas de cuarto orden, a partir de lo que vale W en los alrededores de AB. Entonces voy a reemplazar en esta ecuación diferencial esas aproximaciones que vimos antes, estas W cuarta de I, W cuarta XX, a partir de lo que vale WA en los alrededores de AB. Hecho ese reemplazo queda todo esto que es más o menos eh, que yo uso acá, esto era P sobre B. Queda todo este choclo, ¿bien? Que queda bastante lindo. eh, y vamos a ver cómo de acá vamos a resolver nuestra glosa. Bueno, ahora lo que voy a hacer es, de esta ecuación, si bien es laborioso, pero vamos a despejar W de AB. O sea, voy a buscar, por ejemplo, acá tengo W de AB, a ver si, ¿dónde más hay W de AB? Acá hay un W de AB, o sea, es lo que vale el descenso de la losa en un punto de coordenadas AB, creo que están esos dos, nada más, no veo ninguno. Acá hay otro, W de AB, ¿sí? Bien. Entonces, creo que ya a esta altura todos, si se toman el trabajo, podrían despejar, podemos agrupar todos los W de AB todos juntos y despejarlos. Entonces, después de hacer ese despeje, queda, bueno, W de AB queda más o menos igual a todo esto que está acá. Bueno, una fórmula larga, pero es todo sumar y restar. Como ven, acá hay una división, de lo más sofisticado que hay es todo sumar, restar y... Bueno, después de operar un poco, lo que se puede hacer es, si vamos a hacerla fácil para no complicarla tanto, si delta X y delta Y, acá uno dice, bueno, en el apunte, si delta X lo igualamos a delta Y, entonces no podemos simplificar bastante toda esta expresión que nos queda como está acá, inclusive eh, acá W de AX, este término lo puedo juntar con, acá hay otro más, a ver, delta X, junto con este, y nos queda esto más esto, queda 8, se andaría acá, podría echar este y nos queda 8. Después me di cuenta de haber preparado la presentación que podíamos hacer esto. Lo mismo este de acá, hay otro igual, menos delta X, este y este son iguales, o sea, se suman, queda 8. Y lo mismo con estos de W. Acá podemos poner 8 más delta I, que es este de acá. Y este queda un 8 junto con este. Bueno, y queda lo importante que es que W, el descenso de la losa en un punto de coordenadas AB, se puede aproximar en términos de lo que desciende la losa en las proximidades de AB y dependiendo de delta X, obviamente, de delta X y delta Y, que lo hago iguales, y también de la carga distribuida P y de B, que es la rigidez. ¿Bien? Bueno, y ahora ya estamos en condiciones de plantear la solución de una ecuación, de la ecuación diferencial para una losa. Y vamos a seguir acá están algunos pasos a considerar. Antes de ver los pasos, un detalle sobre las condiciones de borde de la losa. Supongamos, esta es nuestra losa, ¿no? Le hago un cortecito de la losa. Supongamos que
este es el eje X y este era Z, ¿no? Que era el descenso. Supongamos que esta es la losa que está simplemente apoyada. Está en los bordes, la losa, vuelvo a insistir, esto es un corte de la losa, ¿no? Se parece mucho a una viga, pero es el corte de la losa. Entonces, nuestra losa, si se encuentra simplemente apoyada, se va a deformar de una manera parecida al de una viga. Va a ser una cosa así la losa. Bien. Entonces, como decíamos acá, si la losa se encuentra simplemente apoyado, el momento en el apoyo, acá, el momento en el apoyo y el momento acá, se anula. Por lo tanto, la derivada segunda de W respecto de X dos veces también se anula. ¿Sí? Pasa lo mismo que en las vigas. La derivada segunda, como es función, es directamente proporcional al momento en la dirección X, entonces el momento se anula. Entonces, como la derivada segunda de W se puede aproximar, habíamos dicho hace un ratito, a esta expresión de acá, y esto es prácticamente casi cero, siempre y cuando delta X sea pequeño, bueno, como si suponemos que la losa se encuentra perfectamente apoyada, o sea, el descenso, este que está acá, es igual a cero en el apoyo, como sería también el apoyo de una viga, entonces tenemos que esto más la suma de estos dos términos tiene que dar cero, el término del numerador tiene que dar cero, por lo tanto, W en A más delta X tiene que ser igual a menos W en menos delta X. Con esto que estamos diciendo, que si tomo respecto al apoyo, si este es el W en A menos delta X, entonces podríamos suponer que la elástica, que tiene esta forma, se continuaría y en W en A más delta X, B, tendría un levantamiento similar a este descenso. Esto es un valor auxiliar que vamos a utilizar para estimar cómo sería la deformada en una losa si se continuara la elástica más allá del apoyo. ¿Sí? Tengan en cuenta esta relación que sirve para indicar cuál es la condición de borde o la condición de apoyo de una losa. Bueno, yo acá lo hice la dirección para la dirección X, vale lo mismo para la dirección Y. Esto es cierto, recuerden siempre que delta X y delta Y sean pequeñitos. Bueno, si en lugar del apoyo ser eh, un apoyo simple, estuviéramos hablando de un apoyo eh, con empotramiento, ¿ven? O sea, supongamos que esto es así empotrado, no solo apoyado, sino empotrado, entonces la deformada de la losa tendría una forma de este tipo. La elástica también tendría una forma de este tipo. Y de lo mismo, en los empotramientos, la derivada respecto de X es igual, por el método de la diferencia finita, la podemos aproximar de este modo, que si la igualamos a cero nos da que el descenso en A más delta X y en A menos delta X, o sea, aquí y aquí, serían iguales. Es como que si nosotros prolongamos la elástica, acá tenemos W en A más delta X, B, y acá tendríamos el descenso en A menos delta X, B. Esto en el apoyo empotrado.
Bien, esto es para identificar las condiciones de borde, cómo se deforma la losa, dependiendo si el apoyo está perfectamente empotrado o está simplemente apoyado. Bueno, ahora sí, vamos a ver cómo resolver una losa. A ver, vamos a salirnos de acá. Y voy a hacerlo la resolución de una losa con esto. Fijo el módulo de elasticidad de la losa, del material, ¿no? De la losa. Acá lo invento. Ahora vamos a ver por qué. El coeficiente de Poisson, el espesor de la losa y de manera tal, yo acá inventé datos de E, mu, H y B para que la rigidez B me dé 1. ¿No? Por eso le puse a esto 12, al modo de elasticidad 12, al coeficiente de Poisson 0, H. Después, para nuestra losa vamos a ver cómo le asignamos los valores correctos. En principio, para simplicidad, supongamos que E vale 12. Yo creo que lo voy a agrandar un poco a ver si es mejor. E vale 12, todo para que B valga 1. De última, el valor que uso directamente en la resolución de la ecuación diferencial es 1. Es el valor de B que, bueno, por eso tomo 1. Supongamos que tomamos una losa de dimensiones LA1, LB, estoy diciendo LA y LB son las direcciones A y la dirección B. Ahora, por convención voy a adoptar como LA la dimensión menor de la losa y LB la longitud de la dirección más grande. O sea, por ejemplo, podría poner 1,5. No sé, cualquier dirección, cualquiera. Voy a arrancar con el caso de uno sencillo que una losa cuadrada. Bueno, ahora tengo que adoptar cómo va a ser la partición de mi losa, en cuántas partes la voy a dividir. Bueno, por ejemplo, un caso chiquito, supongamos que la divido en 5 partes. ¿Esto qué significa? Que el lado X lo voy a dividir en 5 partes, o sea que delta X va a ser 0,2. Si a 1 lo divido por 5, me queda 0,2. Y como delta Y va a ser el mismo que delta X, también la voy a dividir en 0,2 partes. La relación de lados entre el lado mayor y el lado menor es 1. Supongamos que la carga distribuida es 1. Y acá utilizo una convención. Perdón, profe, un segundo. ¿El delta qué valor era? Y me queda 0,2. Si a LA, que es la dimensión menor, la divido en 5 partes, me queda, sí, es la Ok, formulita. sería la partición que vos haces en el sentido En de este X. caso, en los dos sentidos, porque acordate que yo habíamos hecho la deducción, ¿dónde estaba? Que partíamos de la hipótesis que delta X y delta Y son iguales para que esta expresión quede más sencillita. Si yo adopto delta X y delta Y distinto, el WAB me queda que es un poco más engorroso. Entonces, por eso voy a tomar delta X y delta Y iguales para que me quede un poquito más, si bien no queda, son un par de renglones, pero bueno, no queda tan grande la expresión, ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo. Bien, entonces delta que está acá es el delta X delta Y. Vuelvo a insistir, si divido en vez de siempre la luz menor la divido en 10 partes, por ejemplo, entonces delta me queda 0,1. ¿Bien? Depende de esto, lo elijo yo arbitrariamente. Cuanto más, en más partes divida a la dimensión menor, más chiquitito me va a quedar el delta y mis resultados van a ser mejores, ¿no? Cuanto más el delta X sea más chiquitito, mejor va a ser mi aproximación. Entonces, voy a dejar 5. Después como ven, va a ser lo mismo hacerlo de 10 o 20 partes igual, no importa. Bueno, entonces decíamos la carga distribuida, 1, después le pongo el valor que sea. Y bueno, en principio voy a diseñar o calcular las deformas de una losa que esté simplemente apoyada en los 4 lados. Acá me hice una convención que cuando
el lado izquierdo está articulado, lo llamo 1. Cuando está empotrado, lo llamo 2. Lo mismo el lado derecho, el lado de abajo y el lado de arriba, ¿no? Ahora estoy diseñando o voy a modelar una losa rectangular. Bien, eso por ahí no lo aclaré, pero una losa rectangular. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, en el Excel, Perdón, el 2 era empotrado. 2 empotrado o continuo empotrado, si le vamos a poner empotrado para que se entienda mejor. Empotrado. Hay es un código, me inventé para decir que está empotrado. O te voy a ponerle directamente la palabra articulado o la palabra empotrado que no cambia. Bien. Bueno, ahora acá, yo para ahorrarme un poquito de tiempo, nada más, me generé un macro y lo que va a hacer es, vamos a, eh, me va a generar me genera un macro que me genere ese mallado. Ahora cuando voy a picar acá, voy a generar mallado y a ver si lo entienden. Las coordenadas de mi losa, con esta partición en 5 partes iguales, serían, las coordenadas son 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 0,1. Esto sería la dirección corta y 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 0 y 1 en la dirección larga. O sea que mi losa va a estar circunscripta a esta celda. En realidad, a ver dónde está ahí marqué. Acá en estas celdas me van a aparecer las deformadas, los W de la losa. ¿Está bien? Con esta partición que está subdividida a 0,2 unidades. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, entiendo. Ahora le voy a cargar los descensos en los apoyos, o sea, en el borde de la losa. ¿Chicos? Arbitrariamente estoy diciendo que la losa se encuentra perfectamente apoyada, los descensos W en todo el perímetro de la losa valen 0. ¿Bien? Tercero, como la losa se encuentra simplemente apoyada en los 4 bordes, a izquierda, a derecha, abajo y arriba, le voy a poner las condiciones de empotramiento o continuidad de la losa. ¿Listo? Esto me lo hice para no hacerlo cargarlo uno por uno. Esto, acá fíjense que le cargué una fórmula, por ejemplo en este lado acá. El descenso acá de este lado de la losa va a ser igual a menos el descenso que tenga del lado opuesto, del lado interno de la losa. O lo mismo acá. El descenso por fuera de la losa es el mismo que tengo dentro de la losa, pero con signo cambiado. Lo que estoy escribiendo acá es lo que había dibujado acá. Cuando la losa está simplemente apoyada, el descenso dentro de la losa es igual al ascenso por fuera de la losa. Este es un valor auxiliar que tomo por fuera de la losa de la elástica para indicar que el lado se encuentra simplemente apoyado. ¿Se entiende la idea? Sí, Sí, yo sí, no, súper no claro. entendí cómo fue que hizo para completar todos esos datos, pero bueno, supongo que lo dirá después. Hice un macro, o sea, lo único que hice, en vez de cargar, ves que acá dice, me posiciono acá, ves dónde estoy, me posiciono acá. En vez de poner manualmente menos de 12, después moverme acá a la derecha. Menos E12, me vengo a la derecha. Menos F12, en vez de hacerlo y estar 2 minutos escribiendo esas condiciones de borde, lo hice con un macro. Cualquier cosa después, si querés, les muestro cómo hice el macro, pero en esencia hice eso, que se puede hacer manualmente. ¿Bien? ¿De acuerdo? O sea, si borro todos esos valores. Lo que hice acá, me cargué un macro que está asociado con este botoncito, con continuidad, y generé el macro que me
carga esa formulita. Está acá en esta celda, toma menos el descenso del lado opuesto. Ahora concéntrense en lo que estoy haciendo más allá de cómo es el macro. ¿De acuerdo? Bueno. Y ahora lo que tendría que hacer es venir, por ejemplo, a esta celda y cargar en esta celda es la fórmula de, ¿dónde está? Esta. ¿Qué tendría que hacer? El descenso en esta celda, en la celda D12, tiene que ser igual a menos el descenso en la celda que está dos espacios a la izquierda, o sea, poner igual a menos el descenso en la celda que está dos lugares a la izquierda, ¿qué más? Más 8 veces el descenso en la celda que está a la derecha, perdón, me equivoqué acá, perdón, arranco de nuevo, igual a menos el descenso en la celda que está dos unidades a la derecha, 2 delta X, o sea, menos el descenso en la celda que está dos unidades a la derecha. ¿Qué más? Más 8 veces el descenso en la celda que está a la derecha. Más 8 veces el descenso en la unidad, en la celda que está a la derecha. ¿Qué más? Más 8 veces el descenso a la izquierda. Más 8 veces el descenso en la celda que está a la izquierda. ¿Qué más? Menos el descenso en la celda que está dos unidades a la izquierda, menos el descenso en esta que está acá. ¿Me siguen lo que te...? Bueno, y tendría que seguir cargando toda esta fórmula. Tardaré un ratito, pero eh, no habría mayor problema, ¿de acuerdo? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. ¿Qué va a pasar? Cuando termino de calcular, de cargar esta fórmula, que me toma de referencia la celda que está a la derecha, la celda que está acá a la izquierda, todas las celdas que están alrededor, hasta ahí todo lindo. Pero ¿qué pasa? Cuando venga a cargar la celda que la formulita es la misma, en relativa, esta celda va a estar en función de esta celda que está a la izquierda. Y esta celda va a estar en función de esta o sea, como todas las celdas están en función de los valores de la celda que están alrededor, se genera lo que dice el Excel una referencia circular. ¿Están de acuerdo? Porque esta celda depende de esta y esta depende de esta. ¿Les pasó alguna vez de lo de la referencia circular? Sí, sí, sí Bueno, pasó. entonces, lo que van a hacer es lo siguiente. Vienen a archivo, opciones, fórmulas, y acá se les habilita, tienen opciones para calcular en forma, acá, habilitar cálculo iterativo. ¿Bien? Habilitar cálculo iterativo. Normalmente lo tienen deshabilitado. Cuando lo tienen deshabilitado, el Excel les va a avisar que tiene una referencia circular. Cuando lo habilitan, el Excel lo que va a hacer es iterar el cálculo de las celdas hasta que converge a un cierto resultado. La cantidad de iteraciones que toma el Excel para converger a ese resultado tiene un máximo de 32.767 iteraciones. ¿Sí? Hasta ahí llega el número del Excel. Más allá de eso, no itera más. Y adopta un cambio máximo entre los valores de la celda, toma un valor muy pequeño. O sea, cuando las variaciones en los valores de la celda es menor que este valor, ya deja de iterar y de resolver eh, las operaciones.
Ahora, todas las operaciones del Excel generalmente están en forma automática. Yo le voy a pedir para, en este caso, hacer los cálculos que hace el Excel en forma manual. Ahora van a ver por qué. Lo voy a hacer en forma manual. Acepto. Después voy a volver a... Bueno, ahora la idea es que ya tengo cargadas las condiciones de... bueno. Ven acá como esta celda es menos 12, ¿ven? Menos 12, pero la celda esta es 0. No lo actualiza el resultado porque está hecho para cálculo, porque está el cálculo configurada la planilla para que haga el cálculo. Entonces tengo que apretar la celda calcular para que me actualice la fórmula de Excel. O sea, pongo calcular, ¿está? ¿Sí? Me deja en 0. Bien, ahí sí, me tomó menos 0, 0, obviamente. Bueno, ahora voy a cargar esa formulita en todo el interior de la losa que hace referencia a los valores de las celdas contiguas. ¿Bien? ¿Cómo? Yo, para no hacerlo manualmente, me generé un macro que me los cargue. Así que voy a aplicar el macro y me va a cargar la formulita. Bien. Ahí lo cargó. Entonces, fíjense, acá cargué la fórmula eh, que hace referencia, como se ve acá, a los valores de las celdas que están en el perímetro de la correspondiente. 8 veces la celda que tengo a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo, menos 2 veces la celda que tengo 2 lugares a la derecha, 2 lugares a la izquierda, etcétera, menos una vez, etcétera, más P, que es este valor de acá, dividido B, que es la rigidez, eh, por delta a la cuarta, todo dividido 20. La fórmula esta que acabo de cargar en el Excel en esta posición es esta que está acá. ¿Bien? La que estimamos por diferencias finitas que sirve para calcular la deformada en un punto, siempre y cuando delta X y delta Y sean iguales y pequeños. Bueno, esta celda también hace referencia a las anteriores, estas las anteriores, etc. Pero como deshabilité el cálculo automático del Excel, eh, no, no hace mucho. Ahora si le pico calcular, ahora sí va a empezar a iterar hasta llegar al resultado de toda de la deformada de la losa. Yo voy a ponerme calcular, pico, ¿sí? Y ahí tengo el descenso de mi losa en cada uno de los puntos. Si quiero mejor aproximación, le pico calcular de nuevo y ya cada vez los decimales varían menos. Ahí tengo la deformada de la losa. Como verán, esta celda hace referencia a las de al lado, esta hace referencia a las de al lado, y para eso sirve la habilitación de los cálculos iterativos, para que no nos marque un error y diga que hay una referencia circular. Como habíamos dicho en las condiciones de borde, fuera de la losa, si la losa está simplemente apoyada, la losa teórica la deformada seguiría una función que se levanta lo mismo que desciende la losa acá en la parte de adentro. ¿Hasta acá me siguieron? Sí. Bien. Bueno, si quiero una mejor aproximación, yo lo que voy a hacer es, por ejemplo, a ver, en vez de dividir en 5 partes, voy a dividir en 10 partes a mi losa. Entonces, la grilla va a ser más grande ahora. En vez de ser 0, 0, 2, 0, 4, 0, 6, 0, 8, 1, va a ser 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, etc. Entonces, a ver, voy a... eh, voy a primero, porque este delta tendría que ser 0,1. Vamos a calcular 0,1. Ahí está, 0,1. Ahora, voy a generar un mallado nuevo. Voy a generar descensos nuevos.
Ahí está. Vamos a sacarle la línea esta porque ya mi losa cambió de tamaño. Esto no está automatizado. Esta es mi nueva losa, en donde los descensos en el perímetro valen 0. Le vamos a generar la continuidad. Ahí está. Y la losa está simplemente apoyada. Es 0. Bueno, todavía porque no calcule nada. Calculo la deformada. Ahí está. Y ahora vamos a calcular, porque no está automatizado el Excel. Te voy a aplicar un par, bueno, bien. Ahí aplico varias veces, calculo, listo. Imagínense la losa rectangular, simplemente apoyada. En el centro de la losa van a encontrar en la coordenada 0 y 0,5, 0,5. Esto lo voy a marcar en amarillo. Este sería la deformada de la losa. ¿Me siguen? Para esta carga, este modo de elasticidad, el espesor de losa, etc. Por ejemplo, ahora adoptemos valores reales. Si tenemos una losa con el módulo de elasticidad de un hormigón H25, que creo que era 23.500 megapascales, 23.500, 23.500.000 kilonewton por metro cuadrado. El espesor de losa supongamos que es de 10 centímetros. El coeficiente de Poisson en el hormigón armado vamos a adoptarlo en promedio de 0,16. Supongamos que tenemos una losa que tiene lado menor, vamos a darle de 4 metros por 4 metros. Y bueno, la dividimos en 10 partes iguales. La carga distribuida es de 10 kilonewton por metro cuadrado. ¿Ven ahí? Le pongo. Bueno, ahora podría calcularla de nuevo. Calcular. El resultado me va a dar en metros. Calculo un par de veces. Bueno, como ven acá la deformada es de 0,005 metros, o sea, 5 milímetros. Esa sería la deformada de la letra. La deformada máxima, esta sería la flecha. Pero tengo en otros lugares cuál es la deformada en toda la malla esta. Bien, generalmente en el diseño de losas nos interesa la deformada máxima de la losa. Este valor que acá está marcado. Si le variamos las condiciones de borde, por ejemplo, a la derecha la empotramos, le modifiqué la continuidad, está empotrada a la izquierda, acá de este lado, y la calculamos de nuevo. Obviamente que la deformada se modifica. Bueno, ahora la deformada máxima la tenemos 0,364, 36,8. Fíjense, el máximo lo tenemos acá. En lugar, se nos desplazó para la derecha, el máximo en lugar de... no, sin relleno. La deformada máxima, o sea, la flecha se nos corrió para la derecha. Obviamente, si la empotramos de este lado, se va a deformar. Podríamos, si queremos, graficar los resultados de esta función. Bueno, se puede jugar con el S bastante. Y son casi 4 milímetros, se deforma la losa. No en el centro, sino un poquito a la derecha. Bien, y así, bueno, esto se puede jugar. Bien. Una vez vuelvo, acá ya vemos cómo podemos calcular, por ejemplo, en losas rectangulares,
la deformada de la losa, la superficie elástica, las coordenadas de la superficie elástica, adoptando una partición de la misma. Una vez que calculamos la deformada, vamos con la presentación, podemos calcular los esfuerzos de flexión, recordando que la flexión en X era igual a menos la rigidez por la derivada segunda de W, como las derivadas segunda de W respecto a X, respecto a Y, etc. La podíamos aproximar en función de los descensos de la glosa por el método de la diferencia finita. Entonces, como ya conocemos cuál es la deformada en distintas coordenadas de la losa, podemos estimar cuáles son los esfuerzos de flexión en X, en Y, los torsores, MXY, bueno, ahí tenemos MXY. Podemos estimar también los esfuerzos de corte, TX, esto va un poquito largo la expresión, pero porque depende de la derivada tercera, y la derivada tercera la podemos calcular a partir de los descensos W. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Vamos con la losa simplemente apoyada. Ya la tengo resuelta. Caso sencillo. Si tenemos... Esto es otra vez, me salí del Excel de anterior para tener uno que ya lo tenía todo resuelto. Así que... creo que el funcionamiento es igual que el anterior. Nada más que este no tiene más. La idea es que para delta 0,1, como habíamos visto antes, una rigidez B igual 1, una carga unitaria, el coeficiente de Poisson 0,16, más o menos el coeficiente de Poisson en el hormigón armado es de 0,11 a 0,21, por eso adopta un coeficiente de Poisson igual a 0,16. Bueno, supongamos que adoptamos una losa de relación de lados 1 a 1, o sea, el lado menor vale 1, el lado mayor vale 1. Si está simplemente apoyada en la losa, bueno, esta era la grilla que representa los descensos de la losa en cualquier punto. Está marcado en amarillo el máximo, 0,0046. Bueno, MA, el momento en la dirección A, si bien, como ven, se puede calcular a partir de los descensos de la losa en la misma posición que estoy calculando MA, ¿sí? A la derecha, a la izquierda, arriba, abajo y en el lugar. Esta es la formulita que tengo cargada para MA. Y la fórmula es la misma, nada más que varía relativamente, ¿no? Esta formulita, esto para calcular MA, porque depende de los descensos en el perímetro. Acá marcado en amarillo está el máximo MA, que sería para esta, insisto, para B igual a 1, ¿no? 16, 0,16, una relación del lado 0,1 y la losa simplemente apoyada. Acá tenemos el máximo. Para MB es el mismo valor porque la losa es cuadrada, es simétrico. Los momentos torsores, el máximo lo vamos a tener en las esquinas de los momentos torsores, pues los momentos torsores recuerden que dependen de las tensiones tangenciales, y las tensiones tangenciales son más grandes en los bordes que en el centro de la losa. Es más, en el centro de la losa y en las medianas valen 0 los torsores. Se hacen máximos en las esquinas. Los esfuerzos de corte, voy a tener esfuerzos de corte en la dirección A y en la dirección B. Por ejemplo, en la dirección A es igual que pasa en las losas, con carga uniformemente distribuida. Los esfuerzos de corte en la dirección A valen 0 en el centro, y en los bordes tomarán los valores más grandes, mayores. Lo mismo para la dirección, el esfuerzo de corte en la dirección B se anulan en la dirección B, en la dirección vertical, se anulan en el centro y tienen los valores más grandes en los bordes, pero como ven son más grandes pero variables los esfuerzos de corte.
Bien. Entonces, la idea es que si tengo los esfuerzos de corte en el borde, toman estos valores, puedo calcular un valor promedio. ¿Sí? Podemos calcular un valor promedio de los esfuerzos de corte, un valor promedio de los esfuerzos de corte en este otro borde, un valor promedio de los esfuerzos de corte en el lado izquierdo, lo mismo con los derechos, y con esos valores promedio, teniendo en cuenta que el promedio de los esfuerzos de corte en cada uno de los lados, multiplicado por la longitud del lado, me va a dar la reacción en el apoyo a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo. Sumando las reacciones, las 4 reacciones en los apoyos, a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo, tengo la reacción total, que sería la carga total de la losa, y puedo evaluar en forma porcentual esa reacción total en cada uno de los bordes y determinar cuál es el porcentaje de la carga total, del peso total de la losa, que descarga en cada uno de los lados. Por ejemplo, en este caso, al ser la losa cuadrada, el 25% del peso de la losa descargará en cada uno de los 4 lados. Si adoptara una losa con una relación de lados distinta, por ejemplo, acá tengo otra planilla, acá abajo si se ve, para las losas simplemente apoyadas resultan losas con distintas relaciones de lado. Por ejemplo, con una losa que tiene una relación 2:1. Bien, cambié de planilla, ahora me veo una losa que tiene relación de lado 2:1, o sea, el lado más corto tiene una longitud 1 y el lado más largo tiene una longitud 2. Genero la grilla, la losa simplemente apoyada, también B vale 1, P1, NURI 0,16, relación de lado es 2. Calculo la deformada, la flecha, la deformada máxima me da 0,01016, etc. El momento en la dirección A toma un valor, en la dirección B el máximo toma un valor que no es en el centro, en este caso el máximo que tenemos desplazado del centro. Tenemos los torsores y los porcentajes de carga en los apoyos empiezan a variar. Por ejemplo, a la izquierda y a la derecha el 37,1% de la carga total va a cada lado, y arriba y abajo, en los lados más cortos, las reacciones valen 12,9%. ¿Se imaginan que la cantidad de variantes de resultados que podemos obtener variando la carga de la losa, la rigidez de la losa, la relación de lados y las condiciones de borde es muy, muy grande? Entonces, para sistematizar el cálculo de las flechas, que generalmente es lo que nos interesa de las losas, la máxima deformada, los máximos momentos en los tramos de la losa y también los máximos momentos en los apoyos para cuando las losas están empotradas, y las reacciones en los apoyos, como estamos marcando acá, acá están resueltas una por uno todos, y los resultados están volcados en una tabla que vamos a encontrar. Está la tabla de resultados. Es laborioso hacer la tabla, pero bueno, acá está la tabla. Entonces, esta tabla sacan los valores representativos de las losas resueltas con coeficiente de Poisson 0,16, distintas condiciones de apoyo. Por ejemplo, esta es la losa simplemente apoyada en los 4 lados. Acá representamos la losa empotrada en los 4 lados. Acá empotrada en 2 lados contiguos. Empotrada en el lado menor, empotrada en el lado mayor, empotrada en los lados opuestos menores y empotrada en los lados opuestos mayores. O sea, bueno, acá también en 3 lados, donde está apoyada en el lado menor o apoyada en el lado mayor. O sea, toda una serie de variantes de empotramiento
para distintas relaciones de lado, de losa, acá vamos a poder determinar coeficientes que nos van a permitir calcular descensos de las losas, momentos en la dirección corta, momentos en la dirección larga, momentos torsores y reacciones en el lado menor y en el lado mayor. Bien. Entonces, ¿cómo se usan estas tablas? ¿Cómo se usan estos coeficientes? Entonces recuerden, A es la longitud del lado menor, del lado mayor, H el espesor, mu coeficiente de Poisson, que es tan 0,16, modo elasticidad del hormigón, B la rigidez de la losa, que es EH cubo sobre 2 menos mu cuadrado, y P la carga uniformemente distribuida. Entonces, si quiero calcular la flecha en una losa, lo que voy a hacer es buscar la tabla correspondiente, la relación de lados correspondientes, ¿no? Con la condición de empotramiento, fijarme cuál es el coeficiente W, y al W lo voy a multiplicar por A a la cuarta, o sea, la longitud del lado menor a la cuarta, dividido B. Y ahí voy a tener la flecha de la losa, o sea, la máxima deformable. Para calcular momentos en la dirección A, lo mismo, busco la tabla y busco el coeficiente MA, que multiplicado por P y por A cuadrado me va a dar el momento de la dirección A. Y así sucesivamente. Para MB, MA en el empotramiento, cuando las losas están empotradas, MB, etc. Y lo mismo las reacciones en el lado apoyado, normal A o normal AB, etc.